Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Hábitos, una serie de 10 videos donde estamos explorando juntos algunos temas muy importantes para nuestra formación como parte del ministerio cristiano. Hemos hablado hasta ahora del tema del corazón. Vamos a hablar en este video y en el próximo en cuanto al importante tema de los ídolos, para dedicar después la mayor parte de la serie de videos a hablar precisamente de los hábitos, que de eso se trata sobre todo este tema. Hablemos de los ídolos desde la perspectiva de lo que hemos señalado en cuanto a nuestro corazón en los videos pasados. Si el corazón es la brújula que dirige nuestra vida, la cual debería estar apuntando continuamente hacia Dios, debemos reconocer que los ídolos son aquellas cosas que desvían la brújula de nuestro corazón lejos de Dios y que nos quitan el reposo del alma que solo se encuentra en Él. Tal vez recuerdan que en el video anterior hablamos de la necesidad de realizar nuestro ministerio a partir de un alma en reposo en Dios, basados en el Salmo 131. Los ídolos son como ese magneto que desvía nuestro corazón para que no apunte hacia Dios, pero también inquietan nuestra alma, nos roban el reposo que solo viene de Dios. Posiblemente has escuchado que Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI, dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Yo estoy enteramente de acuerdo con esta idea, por lo menos en lo que respecta a mi propio corazón. El pasaje en el que vamos a basar nuestra reflexión está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 hasta el 17. Leo para ustedes, Primera de Juan 2, 15 al 17, dice así: No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quisiera extraer 3 ideas principales de este pasaje, relacionadas las 3 con el tema de los ídolos. La primera es la siguiente: nuestros ídolos compiten por el amor que le debemos solo a Dios. Esa es la idea que quiero extraer del versículo 15. Nuestros ídolos compiten por el amor que le debemos solo a Dios. Entonces, llegados a este punto, necesitamos definir qué es un ídolo. Quisiera hacerlo de la siguiente manera: un ídolo es cualquier sustituto de Dios en nuestras vidas. Es aquello que llegamos a amar al mismo nivel que o por encima de Dios. Lo que llegamos a amar igual a Dios o por encima de Dios sería un ídolo. Aquello que no siendo Dios es a lo cual le entregamos nuestro amor, o sea, le entregamos nuestro corazón. Eso es un ídolo, aquello que llegamos a amar al punto que le hemos entregado nuestro corazón. Posiblemente ustedes han visto que en la Biblia, en la palabra de Dios, se utiliza muchas veces la imagen del adulterio espiritual para señalar la idolatría que existe dentro del pueblo de Dios. Entre Dios y nosotros hay un compromiso matrimonial de exclusividad, de fidelidad. Los ídolos compiten en nuestras vidas, tratando de robar, de quitar esa exclusividad y fidelidad que le debemos únicamente a nuestro Dios. Por eso digo que un ídolo es algo a lo cual le entrego mi amor, le entrego mi corazón, el amor y el corazón que debo entregar únicamente a mi Dios. En el caso del texto que estamos estudiando, en Primera de Juan 2, del 15 al 17, se repite muchas veces la palabra mundo, cosmos, en griego. El cosmos, el mundo, no se refiere a la humanidad compuesta por las personas. Nosotros debemos amar esa humanidad tal como Dios la ama, sino que se refiere al sistema idolátrico organizado en oposición a Dios, a su voluntad y en oposición a sus hijos. El mundo, en ese pasaje de Primera de Juan,
es, como quien dice, una colección de ídolos, un sistema de idolatría. Los ídolos son también aquellas cosas en las cuales buscamos nuestra satisfacción y nuestro reposo. Un ídolo es aquello en lo cual, no siendo Dios, apuntamos, dirigimos nuestra vida, buscamos para obtener reposo y satisfacción plenos. Quiero señalar que en el verso que leí, en el pasaje que leí, 1 de Juan 2:15, en ese versículo en particular, el verso 15, cuando dice no amen al mundo, la forma en el idioma original es una prohibición en tiempo presente que literalmente significa dejen de amar al mundo y las cosas en el mundo. ¿Por qué? De esta manera. Precisamente porque nuestra tendencia innata es a centrar, a poner, a dirigir nuestro amor, o sea, nuestro corazón, donde no debemos. Nuestro corazón es el asiento de nuestro amor y muchas veces, lamentablemente, lo hemos dirigido hacia el amor a los ídolos, al amor al mundo. Un ídolo es un sustituto práctico de Dios en nuestras vidas. Es todo aquello hacia lo cual apunta la brújula de nuestro corazón en caso de ser abandonada a sí misma. Si dejáramos que nuestro corazón siga su propio rumbo, por decir así, yo creo que inevitablemente apuntaría hacia los ídolos. Aquí hay una pregunta que nos puede ayudar a revelar cuáles son los ídolos que hay en nuestras vidas. Y es una pregunta expresada de varias maneras. Una forma sería, ¿cuáles son mis fantasías? ¿Dónde pongo mis aspiraciones y expectativas? ¿Qué sería aquello que si finalmente lo consiguiera sería realmente feliz? Y pongo realmente entre comillas porque, como vamos a ver más adelante, nuestros ídolos siempre nos van a decepcionar. Pero por ahora lo que quiero señalar es que si realmente quiero identificar los ídolos que hay en mi corazón, en mi vida, debo mirar hacia mis aspiraciones, expectativas y hacia aquello que yo creo, que yo imagino que si alcanzara sería realmente feliz. Nuestros ídolos compiten por el amor que le debemos solo a Dios. La segunda idea que quiero extraer de 1 de Juan 2, 15 al 17 es que nuestros ídolos asumen tres formas principales. Verso 16, Juan habla ahí primero de la codicia de la carne, segundo de la codicia de los ojos y tercero de la vanagloria o la arrogancia de la vida. Voy a explicar. Son las tres áreas principales, los tres rostros, podríamos decir, que asumen sobre todo los ídolos en nuestras vidas. Al primero, la codicia de la carne, le vamos a incorporar el verbo sentir. Sentir. Al segundo, la codicia de los ojos, tener. Y al tercero, la vanagloria de la vida, ser. Entonces, la idolatría generalmente asume la forma de aquello que siento, que quiero tener y que quiero ser. En otras palabras, podríamos decir que estas tres áreas de idolatría se resumen también en los conceptos de pasión, sentir, posesión, tener y posición, ser. De manera que las tres manifestaciones concretas más comunes de la idolatría en nuestras vidas son, primero, el placer, generalmente en forma de sexo. Segundo, el dinero, generalmente en forma de riqueza. Y tercero, el poder, generalmente en forma de estatus, que es una combinación, una suma de posición más reconocimiento. Sentir tiene que ver con el placer, tiene que ver con el sexo. Tener tiene que ver con la posesión, con el dinero, con la riqueza. Y ser tiene que ver con la posición social que quiero alcanzar, o esto que hemos llamado poder, estatus, reconocimiento. Todo esto son las tres principales áreas de idolatría en la que cada uno de nosotros podemos caer.
Debemos notar que estas tres son precisamente las tres tentaciones originales de Génesis capítulo 3 y versículo 6, cuando en el huerto del Edén la serpiente viene a Eva para engañarla y que ella coma del fruto del árbol que estaba prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Génesis 3:6 que cuando la mujer vio que el árbol era, primero, bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Dice que el árbol era bueno para comer, eso tiene que ver con el sentir. Dice que era agradable a los ojos, tiene que ver con el tener, y dice que era deseable para alcanzar sabiduría. Eso se relaciona con el ser. Son las tentaciones originales que desde el inicio de la humanidad nos han acosado, pero además son lo que podríamos llamar las tres tentaciones supremas con las que Satanás vino a Jesús en el desierto en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Tal vez recordarán esa escena cuando el Señor Jesús, después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, el enemigo se presenta y las tres tentaciones que le pone son las mismas que las tentaciones originales de Génesis 3. Y yo diría que son las mismas tres áreas de idolatría de Primera de Juan 2. El diablo tienta a Jesús con la cuestión de el sentir. Le dice que convierta las piedras en pan. Con la cuestión de el tener, le ofrece los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y con la cuestión del ser también, cuando lo tienta a aventarse del pináculo del templo para ser reconocido, adorado, honrado por las personas. Y les llamo tentaciones supremas, porque son precisamente aquellas con las que fue tentado el mismo Hijo de Dios. Indudablemente nosotros vamos a ser tentados con estas tres cosas también, con estas tres áreas. Todos somos tentados en estas tres áreas, aunque posiblemente estamos más inclinados hacia alguna de ellas. Quiero hablar de eso un poco más adelante y comentar un poquito lo que yo he evaluado en cuanto a mi propia situación. No solamente amamos nuestros ídolos, no solamente les entregamos nuestro corazón, sino que también nos convertimos en hábitos. Y esto es importante para hacer la conexión entre el tema de los ídolos y el tema de los hábitos. Nos habituamos a nuestras áreas de idolatría, los convertimos en prácticas habituales en nuestras vidas. Esto podríamos llamarlo una idolatría habitual. Y entonces la pregunta fundamental es, ¿cómo podemos destruir los ídolos que hay en nuestras vidas? Y la respuesta es desarrollando nuevos hábitos iconoclastas. Ahorita voy a explicar esa palabra, pero es el tema del próximo video. La palabra iconoclasta se refiere a la destrucción de ídolos, un movimiento que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Cuando la gente destruye sus ídolos, estas figuras de cerámica o de cualquier otra cosa, se habla de un movimiento iconoclasta, básicamente destrucción de ídolos. Necesitamos eso en nuestro corazón, desarrollar hábitos que destruyan los ídolos en nuestras vidas, pero ese es el tema del próximo video. Por ahora debemos recordar que nuestros ídolos asumen estas tres formas que he mencionado, y la última idea principal que quiero compartir partiendo de este pasaje de Primera de Juan 2 en el versículo 17 es que nuestros ídolos siempre nos defraudan. El verso 17 dice que el mundo pasa junto con sus deseos. Es el que hace la voluntad de Dios el que permanece para siempre. Los ídolos son pasajeros. Y en el caso de nuestra vida, usando las imágenes que hemos venido mencionando, de que les entregamos nuestro corazón, los ídolos siempre van a romper nuestro corazón, nos van a defraudar.
Ponemos en ellos nuestras esperanzas por reposo y satisfacción, pero jamás vamos a ser satisfechos por esos ídolos. Los ídolos no pueden darnos lo que buscamos. Nuestros ídolos no son más que falsas esperanzas, expectativas defraudadoras en nuestras vidas. Nuestro reposo y satisfacción se encuentran única y enteramente en nuestro Dios. Tal vez recuerden los que acostumbran ver películas infantiles, que pues yo tengo que hacerlo, tengo hijos que les gusta ver la película Soul de Disney, una película que salió creo que el año pasado. Habla de un personaje que su ídolo, por decir así, era su anhelo de tener éxito en la música. Cuando finalmente logra alcanzarlo, cuando él logra estar en ese escenario que ha anhelado toda su vida y cumple sus sueños, su meta, su deseo, lo que piensa que le va a dar satisfacción y reposo, cuando ya tocó ahí delante de la gente que quería tocar, su pregunta es, ¿y esto es todo? ¿Hay algo más? Porque los ídolos jamás logran llenar nuestro corazón. Nuestros ídolos siempre nos van a defraudar porque nunca van a llegar a satisfacer plenamente lo que nuestro corazón necesita. Solo Dios puede darnos ese pleno reposo y esa plena satisfacción. Me encanta la forma en que lo expresan los salmistas. El rey David en el Salmo 16, versículo 2, dirigiéndose a su Dios, dice: yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Es una realidad. Y termina ese salmo diciendo en el versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Solo en Dios está nuestro bien supremo, nuestro reposo y nuestra satisfacción. Otro salmista, Asaf, escribe el Salmo 73 y le dice a Dios en ese salmo, versículos 25 al 27, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Y el verso 28 dice, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Para mí estar cerca de Dios es mi bien. Hermano, Dios es nuestro bien supremo, nuestro bien por excelencia, el único que puede satisfacer los anhelos, expectativas y ansias de nuestros corazones. Necesitamos identificar nuestros ídolos para poder contrarrestarlos. Ahorita voy a dar dos preguntas de cómo podemos hacer eso. Antes permítame hacer un resumen. Dijimos que nuestros ídolos, primero, compiten por el amor de Dios en nuestras vidas. Segundo, asumen tres formas principales de las que ya hablamos. Y tercero, nos defraudan. Son pasajeros, van a quebrarnos el corazón. ¿Cómo puedo identificar cuáles son las áreas de idolatría principales que hay en mi vida, que hay en mi corazón? Te dejo con dos preguntas. La primera es, ¿dónde invierto mi vida? Básicamente, ¿dónde invierto mi tiempo y mi dinero? Porque nuestra vida está compuesta por estos dos elementos. Y la segunda es, ¿dónde cifro mis esperanzas? Si la primera pregunta tiene que ver con el presente, cómo estoy invirtiendo mi vida en el presente, la segunda tiene que ver con el futuro, hacia dónde dirijo mis expectativas, mis aspiraciones. Esas dos preguntas nos pueden ayudar a identificar cualquier área de idolatría en nuestras vidas, aquello que no siendo Dios quiere acaparar el amor de nuestros corazones. En mi caso, aunque por supuesto todos batallamos con las tres áreas de idolatría,
debo confesar que la tercera es la más fuerte para mí. La cuestión del reconocimiento, la posición, la vanagloria de la vida, de la cual habla ahí Primera de Juan. Debemos convertir en un hábito el destruir nuestros ídolos. De lo contrario, ellos destruirán nuestras vidas y nuestros ministerios. En el próximo video voy a hablar de esos hábitos iconoclastas, destructores de ídolos que nos pueden ayudar en este proceso. Por ahora, si estos videos te están siendo útiles, te pido que los compartas con otras personas, sobre todo gente joven que está empezando en su ministerio. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.